Bien, nuevamente buenas tardes. Hoy es 5 de mayo del 2021. Vamos a iniciar nuestra tercera sesión con el grupo de alumnos de la especialidad de primaria, ¿no? Primer semestre, curso de resolución de problemas matemáticos 1. Muy bien. Les decía entonces que vamos a aperturar el tema, pero antes de eso hay que recordar lo que hemos visto. Hasta el momento hemos visto los conjuntos numéricos. Profe, ¿cuáles ellos? Me podrás preguntar. Hemos visto, por ejemplo, los conjuntos numéricos que pertenecen, ¿no? El 1, el 0, el 3, el 10 y así hasta todo positivo, infinito, ¿no? Y hemos convenido que este es el conjunto numérico que representa al conjunto de los números naturales. Se representa por una n así medio extraña. Pero no es un conjunto numérico que nos ayuda a trabajar con todo lo que esté a nuestro alrededor. Por ejemplo, para referenciar una distancia bajo el nivel del mar, o para temperaturas bajo cero, o para una deuda, no nos puede ayudar los números naturales. Y por eso pues tenemos también los números negativos, ¿no? Y todos estos, tanto los naturales como los números negativos, pertenecen al conjunto de los números enteros, que le llamamos, como se le escribe así, z, ¿no? Una z medio extraña. Luego hemos definido la existencia de otro conjunto numérico, ¿no? Que son los números racionales. En los números racionales, aparte de estar los naturales, los enteros, en este conjunto numérico vamos a encontrar las famosas fracciones, o también llamado quebrados, ¿no? Así le llaman en algunos libros, sobre todo libros antiguos, ¿no? Quebrados, números fraccionarios, ¿no? Todos estos conjuntos, estos números, juntamente con los negativos, con los positivos, pertenecen pues al conjunto de los racionales, ¿sí? Se representa por la letra Q y un símbolo extraño. Aparte tenemos otro conjunto numérico, ¿no? Que se conoce como el conjunto de los números irracionales. Aquí están los números que tienen infinitos y no hay periodicidad en sus números en sus números decimales, como el número pi, el número de Euler, o algunas raíces cuadradas o algunas radicales inexactos. De estos números no nos vamos a encargar. Nos vamos a concentrar hoy día y vamos a estudiar este tipo de número, las fracciones. ¿Ok? Ese es el tema de hoy, las fracciones. Primero, una fracción se representa de esta forma, ¿no? A ver, hay que darle paso a una compañera. Muevo mi mouse. Listo, otra vez a la pantalla. Bien. También van a ver ustedes que lo representan así, a un número así con ese símbolo, el slash, o sea, un guión, una línea inclinada hacia la derecha. También en otros temas lo representan así, ¿ok? Nosotros vamos a quedarnos o con el primero o con esta forma, ¿ok? El número que está en la parte superior tiene nombre, se le llama numerador. Y el número que está en la parte inferior se conoce como denominador. ¿Ok? El numerador y el denominador. Ahora bien, lo que siempre pues noto en la formación profesional y también en algunos egresados es que fallamos al momento de dar una lectura correcta de un número decimal. ¿Cómo se lee un número decimal? Atentos. Para leer un número decimal, mucho va a depender de su denominador. ¿Cómo así? Por ejemplo, si el denominador es 2, a ver, acá tenemos a otra compañera. ¿Ya? Seguimos. Si el denominador es 2, tendrá la terminación medio o medios en plural. Por ejemplo, un medio o 3 medios. Si el denominador es 3, tendrá la terminación tercio o tercios en plural. Por ejemplo, un tercio, 5 tercios. ¿Ok? Si el denominador es 4, tendrá la terminación cuarto
o cuartos en plural. Un cuarto, 7 cuartos. Si el denominador es 5, tendrá la terminación quinto o quintos. Por ejemplo, un quinto, 21 quintos. Noten cómo va la diferencia en plural. Bueno, la pizarra. Si el denominador es 6, tendrá la terminación sexto o sextos. Un sexto, 5 sextos. Si el denominador es 7, tendrá la terminación séptimo o séptimos. Por ejemplo, un séptimo, 3 séptimos. Sigo moviendo mi pizarra. Si el denominador es 8, tendrá la terminación octavo o también octavos en plural. Por ejemplo, un octavo, singular, ¿no? 11 octavos, plural. Si el denominador es 9, tendrá la terminación de noveno o novenos. Por ejemplo, un noveno, 5 novenos. Si es 10 el denominador, tendrá la terminación de décimo o décimos. Por ejemplo, un décimo, 3 décimos. Hasta el número 10 y potencia del 10 tienen nombre particular. A partir del número 10 ya se generaliza. O sea, si es 11, si es 12, si es 13 y así, ¿no? Ya se generaliza con el término avo, ¿no? O en plural avos. Por ejemplo, un 21avo, 3 quinceavos. Entonces, de aquí para adelante, futuros profesionales, debemos dar una lectura correcta de un número fraccionario. Entonces, no estaría ya aceptado que digan 11 entre 8. Cuando ustedes dicen 11 entre 8, denotan que hay que hacer una operación de división. Y cuando representamos 11 octavos, por ejemplo, entonces es una forma de representar un número, es una fracción, ¿no? ¿Por qué? Porque hay operaciones con fracciones, o sea, sin tener la necesidad de saber el cociente o resultado de una fracción, podemos operar con suma, resta, multiplicación y división y potenciación en los números fraccionarios. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, por ejemplo, me podrían decir cómo se lee esta fracción de acá, la que está de morado. Un medio, profesor. Muy bien. La de verde, Un tercio. un tercio. La de color rojo, 3 cuartos. 3 cuartos. Muy bien. Hagan notar el plural. Este color marrón, Un octavo. un octavo. Muy bien. Este color azul medio raro, 8 treceavos. 8 treceavos. Bien. Hay que tener ese detalle al momento de la lectura correcta de un número, ¿ya? Entonces no es que te van a jalar cuando por ahí te olvidas y dices, bueno, este es 8 entre 13. No, pero denota profesionalismo, ¿no? Se diferencia el profesional pues que se ha preparado a la misma forma en la que habla, ¿ok? Entonces hay que acostumbrarnos a hablar el número como corresponde. Muy bien. Dicho esto, vamos a continuar. Al igual que en los conjuntos numéricos de los números naturales, ¿no? Hay tipos de números. Acá en las fracciones también vamos a tener tipos de fracciones. ¿Cómo así? Claro. Por ejemplo, vamos a tener fracciones según la comparación de sus elementos. Según la comparación de sus elementos, una fracción puede ser fracción propia,
como también puede ser fracción impropia. ¿Cómo así? Si tenemos una fracción a entre b, una fracción propia estará denotado porque el numerador es menor que el denominador. En cambio, una fracción es impropia cuando el numerador es mayor que el denominador. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Pues tiene algunas, como por ejemplo, al momento de construir o de tratar de representar gráficamente, a ver, hay un audio por ahí. Ya, muy bien, gracias. Al momento de construir o de representar gráficamente una fracción, tenemos que observar si es una fracción propia o una fracción impropia. ¿Por qué? Cuando construimos un gráfico de una fracción, va a depender y va a ser distinto graficar una fracción propia, por ejemplo, la fracción propia 1/3 o 2/5. Y acá en la fracción impropia podemos tener 3/2 o, por ejemplo, vamos a poner acá 11/4. ¿Mm? ¿Sí? Se nota, ¿verdad? En el primero, en la fracción propia, observamos que efectivamente su numerador, o sea, el número que está arriba, es menor que el denominador. Y en cambio, en la fracción impropia, se observa que el numerador sí que es mayor que el denominador. ¿Qué connotación tiene eso? Vamos a construir el gráfico de esta fracción, de 1/3. Para graficar toda fracción propia, solamente basta utilizar una figura geométrica básica. Generalmente nos decantamos por un círculo o un rectángulo. Voy a utilizar un rectángulo. ¿Ok? Bien, para eso voy a deshabilitar. A ver, hay una compañera que está acá. Para eso voy a deshabilitar que complete para que pueda construir. Muy bien. Entonces, como es una fracción propia, necesito solamente una figura. Voy a dibujar un rectángulo. Ahí está. Espero que el pulso me ayude. Muy bien. Ahí está mi rectángulo. Y el denominador me indica en cuántas partes debo dividirla. En 3 partes. El denominador es 3. Entonces voy a dividirla en 3 partes. ¿Ok? Vamos. Ahí está, en 3 partes. Excelente. Ahora, para representar la fracción, debo pintar la cantidad que me indique el numerador. En este caso el 1. Ya, muy bien, en cualquier lado. Voy a pintarlo acá. Listo. Ahí he construido el gráfico, ¿no?, de la fracción 1/3, representado por la parte que está sombreada. Sencillísimo, ¿verdad? Vamos a la siguiente. 2/5, ¿no? Nuevamente voy a construir mi rectángulo. Espero que el pulso no me falle. Ahí está. Y el denominador me indica en cuántas partes debo dividirla. El denominador, ¿cuál es? ¿2 o 5? A ver, si están atentos. 5, profe. 5. Entonces voy a dividirlo en 5 partes. Ahí está. 1, 2, 3, 4 y 5. Y de esas 5 partes debo pintar como me indica el numerador. 2. Muy bien. 1, 2. Listo. No necesariamente tienen que estar pegadas las partes que estoy pintando. Y ahí hemos representado entonces la fracción 2/5, pintando 2 partes de un total de 5. Así es como se interpreta. 2 partes de un total de 5. Ahora bien, ahí está ahí normal. No hemos generado ningún conflicto con lo que hemos aprendido seguramente en el colegio. Pero a veces noto que los profesionales tenemos el inconveniente de construir gráficos para fracciones impropias. Veamos la primera fracción que hemos propuesto como ejemplo, la fracción 3/2. Ya, el procedimiento es el mismo, fíjense ustedes. Voy a volver a elegir el rectángulo, ¿ya? Ahí está.
El denominador me indica en cuántas partes debo dividirla. ¿En cuántas? En 2. En dos. Profesor. En dos, muy bien. Y de esas dos, ¿cuánto debo pintar? El numerador me indica cuántas debo pintar. 3. 3. Vamos a pintar 3. 1, 2. ¿Y qué pasó? Falta, ¿verdad? Entonces construimos otra figura de las mismas características. Y le volvemos a partir en 2. Y pintamos la parte que falta. Ya hemos pintado 2, falta una, ¿verdad? Listo. Ok. Aquí hemos construido el gráfico de la fracción 3 medios. ¿Sí? 3 medios. ¿Se dan cuenta? Para una fracción impropia necesito más de un solo gráfico, más de una figura para poder representarlo gráficamente. Veamos el siguiente ejemplo para que termine de cuajar la idea. La fracción es 11 cuartos, ¿cierto? Vamos a construir su gráfico. Utilizo nuevamente mi rectángulo. Ahí está, espero que el pulso no me falle. El denominador me indica en cuántas partes debo dividirla. 4. 1, 2, 3, 4. Y luego debo pintar las cantidades que me indica el numerador. 11. 1, 2, 3, 4. Me falta otra figura con las mismas características. Tienes que hacer por lo menos 4 rectángulos. Por lo menos, ¿no? Vamos acá a dividir y seguimos pintando. 5, 6, 7, 8. Me falta otro rectángulo con las mismas características. Claro, aquí también debemos apelar a la paciencia o a la experiencia también, ¿no? Y ahora pinto lo que me falta. Ya pinté 8, me faltan 3. 8, 9, 10 y 11. Listo, acá hemos construido entonces el gráfico de la fracción impropia 11 cuartos. ¿Qué otra consecuencia podemos ver de una fracción impropia? La siguiente, que de toda fracción impropia, a ver, vamos a mover un poquito, de toda fracción impropia podemos obtener lo que se conoce como número mixto. ¿Qué es un número mixto? Se le llama mixto porque tiene una parte entera y una parte fraccionaria. Y voy a coger esas dos fracciones. Miren, la fracción 3 medios. ¿No? 3 medios. Para poder convertirlo a número mixto, divido como si estaría dividiendo una cantidad normal. 3 entre 2. Un número que multiplicado por 2 medeo se aproxime a 3. 1, ¿verdad? 1 por 2, 2. Al 3, 1. Muy bien. Entonces, el cociente es 1, el residuo es 1 y el dividendo sigue siendo 2. Perdón, el divisor. Ahí está el número mixto. Un entero, un medio. Vamos a ver el siguiente caso. La fracción 11 cuartos. Ejecuto el algoritmo de división, el mismo que hemos aprendido en el colegio. 11 le divido entre 4. Un número que dé o se aproxima a 2, ¿verdad? 2 por 4, 8. Al 11, 3, ¿verdad? Entonces, el número mixto será 2 enteros y el residuo 3 cuartos. 2 enteros, 3 cuartos. ¿Ok? Y ahora que está expresado en número mixto, ya tiene sentido el gráfico, miren. En el primero es un entero, un medio. Y efectivamente, si ustedes observan el gráfico de la primera fracción, notamos que hay dos figuras. Una pintada completamente, ¿no? Y la otra solamente la mitad. Por eso hay un entero, un medio. Observemos la siguiente figura, la que está acá. De esos tres rectángulos que hemos dibujado, dos están completamente
¿no? Dos están completamente pintadas. Y una de ellas solamente tiene pintada 3 de un total de 4 particiones. Hay un audio que se está colando ahí. ¿Sí? A ver quién es. No sale. Bien. En el chat me manifiesta un compañero que se escucha un poco el audio. Sí, creo que es ya problemas de la conectividad. Voy a consultar. Todos me escuchan así entrecortados. Así mi voz entrecortada. Ya, entonces un aviso para el no ven la pantalla. Parece no, profesor, yo solo escucho, no veo nada. Ya. De mí te parece todo, profe. Ya es un como les adelantaba, pues es ya un problema de conectividad de su proveedor de servicios de internet. Muchos de ustedes tienen distintos proveedores, ¿cierto? Y ya pues aquellos compañeros que manifiestan esos inconvenientes, no olvidar que para eso estamos grabando la sesión, que pronto pues, vamos a tenerlo ahí a su disposición. ¿Ok? Eso me queda decirles, no desesperen. Yo también quisiera que todos dispongamos pues de un internet de altísima velocidad, pero pues a veces no se da el caso, ¿no? Aunque ya leí por ahí las noticias de que hay una empresa privada que ha traído fibra por los ríos. Ahí vamos a ver cómo se presenta y qué costo va a tener. Bien, entonces ya sabemos que un número mixto en realidad es una fracción impropia. Y por ahí puedes preguntar, ¿verdad? Profe, ¿y una fracción propia se puede pasar a número mixto? La respuesta es no. Solamente las fracciones impropias pueden convertirse a número mixto. Y viceversa. ¿Cómo así? Si ustedes ven acá el número, el procedimiento es multiplico esto, ¿ya? Y ese resultado acá le sumo. Igual acá. Multiplico esto y este resultado acá le sumo. ¿Ok? Entonces en el primero será 2 por 1, 2, más 1 es 3, 3 medios. En el segundo, 4 por 2, 8, más 3, 11, 11 cuartos. Hay otro compañero que afirma que no ve la pantalla. A ver, No, ya, profe, ya acabo de verlo ya. Yo sé. Muy bien. No olvidar, jóvenes, no olvidar que a veces se presenta estos inconvenientes por el proveedor de servicios de internet. ¿Ya? No, si fuera un problema netamente generalizado de mi servicio, de inmediato todos me dirían, profe, no vemos tu pantalla, ¿no? Así que les pido paciencia, les ruego paciencia. Bien, pasamos entonces. A ver, vamos a proponerles acá un ejemplo. Dígame todos. Caso A. Caso B. La A, propia o impropia. Propia. ¿Qué dicen las compañeras? En el caso A estoy escribiendo 3 octavos. Propia, profesor, propia. Propia, dicen los compañeros, ¿no? ¿Qué dicen las compañeras? Impropia es el segundo, profe. El segundo es impropio. Muy bien, la compañera Victoria se ha adelantado. La segunda es impropia. Carola, profe. Ah, perdón. Un correo de mi hija, Carola. Ya no hay problema. Disculpa. Entonces Carola me dice que la B es impropia. Correcto. Fácilmente se puede identificar solamente observando el numerador y el denominador. Si el numerador es menor que el denominador, entonces estamos en un caso de fracción propia como en la A. Si el numerador es mayor que el denominador, estamos en un caso de fracción impropia como en la B.
entonces la b se puede convertir a número mixto, ¿cierto? Les invito a ustedes a hacer la conversión. Díganme a cuánto equivaldría el número mixto de 5 medios. 2,5, profe. El compañero Josimar propone 2 enteros, 1 medio. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Qué dicen las compañeras? ¿Están de acuerdo con Josimar? No, profe. ¿No? No. ¿Cuál? No, sí, tiene razón, profe. Sí, tiene razón. Así es. Sí, 2 enteros. ¿Qué pasa, Eric? No, tranquilo, me siento dudar. Ya, muy bien. Excelente. Continuamos entonces. La siguiente tipificación o tipo de fracción que vamos a ver son, a ver, permítame, las fracciones por comparación de sus denominadores, así se llama, ¿ya? Por la comparación de sus denominadores vamos a tener fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Fracciones homogéneas, fracciones heterogéneas. ¿Cómo se dan este tipo de fracciones? Debo tener 2 o más para determinar si son o no son homogéneas, si son o no son heterogéneas. Pero en sí, ¿en qué consiste fracciones homogéneas? Consiste en tener 2 o más fracciones con el mismo denominador. Por ejemplo, 1 medio, 3 medios, 7 medios. Ahí estamos observando 3 fracciones, ¿correcto? Independientemente si son propias o impropias, acá ya no interesa. Pero observamos que las 3 comparten el mismo denominador. ¿Sí? Lo observan, ¿verdad? Es el número 2. Comparten el mismo denominador. Entonces, esas fracciones son homogéneas. Y listo. No hay más vuelta que darle. ¿En qué voy a utilizar, profe, las fracciones homogéneas? Las fracciones homogéneas se utilizan en las operaciones de adición y de sustracción de fracciones. ¿Ya? Atento a ese dato. Y cuando se dice que 2 o más fracciones son heterogéneas. Por ejemplo, 1 medio, 3 cuartos, 2 quintos. Aquí observamos que efectivamente, voy a mover un poquito la pizarra, estas fracciones tienen distinto denominador. El primero su denominador es 2, en el segundo su denominador es 4 y en el tercero es 5. Entonces no son iguales, son distintos. Por lo tanto, podemos concluir que esas fracciones son heterogéneas, distintos denominadores. Ahora bien, para las operaciones de adición y sustracción de fracciones, no me sirve tener fracciones heterogéneas, no me sirve. Tengo que convertir las fracciones heterogéneas a homogéneas por un proceso que se llama homogenización. ¿Ya? Así se llama, homogenización de fracciones. Para entrar a este tema de homogenización de fracciones, debo retroceder en el tiempo con todos ustedes para ver un tipo especial de número. Profe, ¿cómo así? Miren, todos sabemos cuáles son los números pares, ¿verdad? ¿Cuáles son? 2, 4, 6, 8, 10. y así hasta el infinito, ¿no? Muy bien. Conocemos también los números impares. 1, 3, 5, 7, 9 y así hasta el infinito. ¿Estamos de acuerdo todos?
O alguien de repente no, ¿sí? Sí, profesor. Hemos visto en algún momento, ¿correcto? Hay un club exclusivo de números que se les conoce como números primos. Y no son los que comparten el mismo apellido, ya dejen esa broma. ¿Qué son los números primos? Son aquellos que solamente pueden tener dos divisores, o sea, pueden ser divididos por dos números. El número 1 y el mismo. ¿Quiénes son estos números primos? Les voy a enumerar. El 2, el 3, el 5, el 7, ¿ya? El 11, el 13 y así hasta el infinito. ¿Ya? Profe, ¿por qué el número 9 no forma parte del número primo? No, es que el 9, mira, el 9 se puede dividir entre el 1, entre el número 3 y entre el número 9. O sea, ya tiene 3 divisores. Pero ¿por qué el número 6 no pertenece a los números primos? Porque el 6 se puede dividir entre el 1, entre el 2, entre el 3 y entre el 6. Ya tiene 4 divisores. Si ustedes analizan los divisores de esos números que acabo de escribir, darán con la conclusión de que solamente se pueden dividir exactamente por el 1 y por ellos mismos, ¿cierto? Se llaman números primos. Acuérdense de eso, números primos. Ahora, gracias a los números primos, yo puedo descomponer un número, cualquier número, en factores primos. Escribo acá, factores primos. ¿Qué son factores primos? Factor viene de multiplicar, o sea, una multiplicación de números primos. Por ejemplo, el número 45. Voy a descomponerlo en sus factores primos. ¿Cómo así? Se hace de la siguiente manera, se estila hacer de la siguiente manera. Le ponemos una línea y extraemos el primer número primo. El primer número primo es 2, se le conoce como mitad. 45 tiene mitad, no, ¿verdad? Paso al siguiente, al siguiente número primo. El siguiente número primo es 3, se le conoce como tercia. 45 tiene tercia, o sea, se puede dividir exactamente entre 3. No, profesor. Sí, ¿verdad? 15. Sí, tiene tercia, que es 15. Muy bien. 15 sigue teniendo tercia. Profe. Sí, ¿verdad? Sí, profesor. 5. Ahora 5 sigue teniendo tercia. Ya no, Ya no. Quinta. Ahora paso al siguiente número primo. Quinta. 1. Y así debe terminar todo en 1. Por lo tanto, 45, carambas. Por lo tanto, 45 lo puedo representar como la multiplicación de 3 por 3 por 5. O sea, vale decir 3 al cuadrado por 5. Estoy representando ese número mediante una multiplicación de números primos. ¿Se entendió? Veamos otro caso. Veamos otro caso. El número 60. Vamos a representarlo en una descomposición de números primos. Se estila hacer este procedimiento. Comenzamos por el primer número primo, mitad. 60 tiene mitad. Sí, profe. Sí, profesor. 30, muy bien. 30 sigue teniendo mitad. Sí, profesor. Mitad 15. 15 sigue teniendo mitad. No. Pasamos al siguiente número primo. El siguiente número primo es 3. ¿Tiene tercia? Sí, profesor. 5, ¿verdad? 5 tiene tercia. No, profesor. Paso al siguiente número primo. Quinta. Quinta de 5. 1. Por lo tanto, el número 60 se puede representar. Voy a mover un poquito la pizarra.
Se puede representar entonces por la multiplicación de 2 por 2 por 3 por 5. O sea, vale decir 2 al cuadrado por 3 y por 5. Con tal de llegar a la primera que hemos visto acá, con tal de llegar a los primeros factores, estamos bien. Aunque no le agrupemos en forma de notación exponencial. Con tal de encontrar los factores está bien. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ahora, ¿qué no debemos hacer? Lo que no debemos hacer es tratar de extraer factores que no sean primos. O sea, vale decir, acá puedo sacar cuarta, ¿no? Acá puedo sacar octava. No, 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 no. Solamente debemos trabajar con los números primos. O sea, con 2, que se conoce como mitad. Con 3, que se conoce como tercia. Con 5, que se conoce como quinta. Y si se puede, con séptima. Si se sigue pudiendo, con onceava. Si se puede, con treceava. Bueno, raros son los casos que llegamos hasta eso, ¿no? Normalmente normalmente se llega hasta 5, ¿ya? Normalmente. Profe, pero no que estábamos en fracciones. ¿Por qué estamos aprendiendo algo que nos han enseñado en segundo grado de secundaria? Por lo siguiente, y acá va el caso, ¿ya? Para homogenizar fracciones, recuerden, homogenizar significa convertir las fracciones que inicialmente eran heterogéneas a homogéneas. Y voy a valerme del primer ejemplo. Carambas, ¿qué pasó? El primer ejemplo me dice, ¿no? De arriba era 1/2, punto y coma, 3/4, punto y coma, 2/5, ¿cierto? Son heterogéneas. Vamos a homogenizar. ¿Cómo se hace eso? De la siguiente manera, atentos por favor. Se calcula el mínimo común múltiplo, o sea, se abrevia MCM, de los denominadores de 2, de 4 y de 5. ¿Cómo se hace eso, profe? Así, miren, se acomodan los números 2, 4 y 5 y se hace una línea. Ahí está. Disculpen el pulso. Estos guiones que estoy poniendo, ya, estos guiones es un separador, no es el operador de la resta, no vayan a confundir. Y empezamos a extraer sus números primos. El primer número primo es 2, mitad. El 2 tiene mitad. No, se borra. El 2 tiene mitad. 1, 1. El 4 tiene mitad. 2, El 5 tiene mitad. No, se copia igual. Sigo extrayendo mitad. El 1 ya no puedo extraer mitad. Mitad de 2. 1. El 5 no tiene. El siguiente factor primo es el 3, pero no hay tercia. Paso al siguiente, que sería quinta. 1, 1. Y al final quinta de 5, 1. El MCM viene a ser el producto de estos números. 2 por 2 por 5. ¿Cuánto es 2 por 2 por 5? 20, profesor. 20. Entonces el MCM de 2, de 4 y de 5 es 20. Y se preguntará, profe, ¿y para qué hemos calculado esto? Para lo siguiente, mire acá. Tenemos 3 fracciones, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos 3 fracciones, ¿no? Por lo tanto, acá voy a tener 3 líneas de fracción. A ver si audio, por favor. Y ahora sí. En el denominador escribo el MCM, o sea, 20. 20, 20, 20. Ahora, las 3 fracciones van a tener el mismo denominador. Y me podría preguntar, profe, ¿y no se van a alterar el valor de las fracciones? Sí, y para que no se alteren, hacemos el siguiente algoritmo. Dividimos y multiplicamos de esta manera. 20 entre 2. 40. No. 20 entre 2. 10. 10, profesor. Muy bien, 10.
Y ese resultado le multiplico por el numerador. 10 por 1, 10. Atentos en el siguiente. 20 entre 4, ¿cuánto es? 5, profesor. 5 por 3, 15. 15. El siguiente, 20 entre 5, 4. 4. 4 por 2, 8. 8. Muy bien. Y listo. Ya hemos convertido las fracciones que inicialmente eran heterogéneas, las hemos convertido a homogéneas. Profe, ¿y para qué se hace eso? ¿Para qué ese trabajo? Recuerden, el proceso de homogenización es necesario porque hay operaciones en fracciones que son suma y resta que necesariamente utiliza solo fracciones homogéneas. Entonces, cuando nos topemos con fracciones heterogéneas, ¿qué se hace? Se efectúa el proceso de homogenización. ¿Cómo se hace? Se calcula el MCM de los denominadores, ya saben ustedes cómo se calcula por factores primos, y ese MCM va a sustituir a los denominadores, a todos. Y como ustedes pueden notar ahí, ya el denominador es 20. Como ya es igual para todos, entonces ya son homogéneas. ¿Preguntas? A ver ustedes, por favor, ejecuten el proceso de homogenización de estas fracciones. Esas tres fracciones son heterogéneas porque sus denominadores son distintos. A modo de práctica, determinen ustedes, ¿no?, el proceso de homogenización y obtengan fracciones homogéneas. Les doy unos 5 minutos. A ver, ya entonces entendemos de que esas tres fracciones son heterogéneas. ¿Por qué? Porque sus denominadores son distintos, ¿no? Hasta ahí creo que no hay problema. Vamos con el siguiente detalle. A ver, Ingrid está ingresando. Vamos entonces a calcular, ¿no?, el mínimo común múltiplo de los denominadores de 3, de 5 y de 4, ¿no? Vamos a hacerlo 3, 5 y 4. Mitad, 3 no tiene, 5 no tiene, acá es 2. Mitad, 3 no tiene, 5 no tiene, acá es 1. Vamos a la siguiente, tercia. 1, 5 no tiene, 1. Y por último, quinta. 1, 1. Entonces el MCM es el producto de estos números. 2 por 2, 4, por 3 es 12, por 5, 60. El MCM es 60. Ahora vamos a convertir las fracciones. Como son tres fracciones, voy a copiar tres líneas de fracciones. Y el denominador va a ser 60. En ambos, en los tres. 60. Y vamos al procedimiento. 60 entre 3, ¿cuánto será? 20, profe. Muy bien, 20 por 2. 40 sobre 60. Y ese es correcto el numerador. Al siguiente. 60 entre 5. 12 por 1. 12. Seguimos. 60 entre 4. 15 por 3. 45. Y listo. Ya hemos convertido esas tres fracciones que originalmente eran heterogéneas a homogéneas.
¿Alguna consulta? Ninguna, profe. Continuamos. Ay, pero no entendí el último. ¿Qué pasa en el último? Te repite, profe, ¿dónde está el 40? No entendí. El 40 sale lo siguiente, atenta. Una vez que determinamos el MCM, que es 60, ese 60 va a dividir a todos los denominadores. En este caso dividimos, ¿no?, 60 entre 3, que es 20, ¿verdad? Porque 20 por 3 es 60. 60 entre 3 es 20. Y ese resultado se le multiplica por el numerador original, ¿no? 20 por 2, 40. Ahí está, 40 se escribe. Con el siguiente igual, 60 entre 5 es igual a 12. Por 1, 12. 60 entre 4 es igual a 15. 15 por 3, 45. Continuamos, o si tienen alguna consulta. Muy bien. El otro tipo de fracciones que vamos a tener son las fracciones reductibles e irreductibles. ¿Ya? Reductibles e irreductibles. Me voy a valer de las fracciones que están arriba, que acabamos de calcular. Por ejemplo, la fracción 40 sesentaavos es una fracción reductible. ¿Cómo se puede saber si una fracción es reductible o irreductible? Cuando se puede simplificar, extraer sus factores primos. El primer número primo es el número 2, o sea, mitad. Y ambos, tanto el numerador como el denominador, tienen que tener mitad. 40 y 60 tienen mitad. Sí, Muy bien. Mitad de 40, 20. mitad de 60. 30. Los números que acabamos de obtener siguen teniendo mitad. Sí, profesor. Extraemos mitad. Mitad de 20, 10. 10. mitad de 30, 15. 15. Los números que acabamos de obtener siguen teniendo mitad. No, 15. Si no tienen mitad, obligado tenemos que pasar al siguiente número primo. No se salten los números primos. El siguiente número primo es 3, tercia. Esos dos números tienen tercia. Solo el 15. Solo el 15, el 10 no nos conviene. Los dos tienen que tener. Paso al siguiente número primo. Esos dos números tienen quinta. Sí, Sí, profesor. quinta de 15. 3. Quinta de 10. 2. 2. Muy bien. Ahora, ¿podemos seguir reduciendo esos números? No, ¿verdad? Porque ya hemos obtenido números primos. Entonces, podemos decir que la fracción 40 sesentaavo, al reducirse, se obtiene la fracción irreductible 2 tercios. Y fíjense cómo inicialmente, en el caso anterior, miren, la fracción inicial fue 2 tercios, ¿verdad? Y por el proceso de homogenización llegamos a 40 sesentaavos. Y acá acabamos de demostrar que reduciéndolo obtenemos la misma fracción. Por eso les decía, no se alteran. Las fracciones que se escriben de distintas maneras, pero que al final representan la misma cantidad, se llaman fracciones equivalentes. ¿Ya? ¿Por qué son equivalentes? Porque si nosotros reducimos la fracción 40 sesentaavos, obtenemos al final 2 tercios. Si nosotros dividimos 40 entre 60 y luego dividimos 2 entre 3, notarán que los dos tienen el mismo resultado. Entonces esas dos fracciones son equivalentes. ¿Ya? Son equivalentes. Este concepto de fracciones equivalentes es muy importante porque van sembrando
¿no? Lo que más adelante no se conocerán como razones y proporciones. Esas razones y proporciones se convertirán en magnitudes proporcionales y eso a su vez nos ayudarán a resolver casos de regla de 3 simple y regla de 3 compuesta. Pero ya eso para matemática 2. ¿Alguna pregunta? Todo bien, profesor. A ver, ustedes me reducen la fracción 12 sesentaavos. A ver qué obtienen. Reduzcan la fracción 12 sesentaavos. Acá rapidito les espero. 12 sesentaavos. ¿Qué obtienen? Un quinto, profesor. Un quinto, dice la compañera Yacira. ¿Qué dicen los demás? ¿Comparten el resultado? Con Yacira, un quinto. Un quinto. Ya, muy bien. Para los compañeros que todavía tienen problemas, vamos a ver. ¿Qué han hecho los compañeros? Han empezado a extraer los primeros factores primos. Ambos tienen mitad, por lo tanto se extraemos mitad. Mitad de 12 es 6. Mitad de 60 es 30. ¿Cierto? Ahora, ambos, los números que acabamos de ver, siguen teniendo mitad. Mitad de 6, 3. Mitad de 30, 15. Ya no tienen mitad, ¿verdad? Tercia, sí tienen tercia. Tercia de 3, 1. Tercia de 15 es 5. Por lo tanto, podemos decir que la fracción 12 sesentaavo equivale a un quinto. ¿Preguntas? Barry Maceo me dice que su pantalla se congela. Bueno, Barry, ya te quedaría pues ver la grabación de la sesión para que puedas detallar lo que te estás perdiendo. Pero por lo menos estamos escuchando, ¿ya? Atentos. Muy bien. Creo que estamos comprendiendo todo esto. Bueno, los que no hemos tenido inconvenientes con la red, obviamente, ¿no? Continuamos. Lo que vamos aprendiendo hasta el momento me sirve, ¿no? Vamos a ver ahora comparación de fracciones. Comparación de fracciones. ¿Ok? Para comparar fracciones necesitamos los símbolos mayor que, mayor igual que, menor que, menor igual que, o el signo de igual. Y desde acá les adelanto cómo debemos comparar cantidades de izquierda a derecha. No olvidar, por favor. Se comparan cantidades de izquierda a derecha, nunca lo contrario, ¿ya? Porque eso termina a veces confundiéndolo, sobre todo a los niños. Vamos a poner un ejemplo en particular, miren. 8 y 5. Entonces voy a comparar de izquierda a derecha, ¿ok? 8 es mayor o es menor que 5. Mayor. Entonces utilizo el signo. 8 es mayor que 5. Listo, se acabó. Nunca vayan a consultar o querer analizar de derecha a izquierda. Te genera confusión los alumnos. En los niños, yo veo a veces que los jóvenes van a secundaria, ¿no? Más confundidos porque sus papás les han enseñado, bueno, esto va abierto hacia la izquierda, esto va abierto a la derecha. No, sí, es simple. Se compara números de izquierda a derecha, nada más. Eso es todo. Y se agrega el signo. ¿Ya? No olviden, de izquierda a derecha. Muy bien. ¿Y cómo voy a comparar fracciones? Por ejemplo, la fracción 1/2 con 3/8. El caso A. Caso B. La fracción 21, casi pongo 21 sextos. 21 sextos, 15 medios. ¿Cómo podría determinar qué fracción es mayor, qué fracción es menor?
Una salida sería que ustedes dividan y luego puedan comparar sus resultados. Pero a veces sus resultados tienen muchos números decimales que hacen poco práctico utilizar esa forma. Un método bien rápido y sencillo es el siguiente. Mentalmente multipliquemos así en aspa, ¿no? Entonces va a tener 1 por 8, 8. 3 por 2, 6. Y analizamos esos resultados. 8 es mayor o menor que 6. Mayor. Entonces acá va el signo de mayor. 8 es mayor que 6. Por lo tanto, voy a borrar acá. Por lo tanto, 1/2 es mayor que 3/8. Vamos al siguiente. 21/6 será mayor o menor que 15/2. Mentalmente hago esta multiplicación en aspa. 21 por 2, 6 por 15, 90, profesor, 90. 90. 42 es mayor o menor que 90. Menor. 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 Y ese mismo signo se escribe acá. Por lo tanto, 21/6 será menor a 15/2. ¿Preguntas? Ninguna, profe. Muy bien. A ver, uno para que comparen ustedes. A ver estos dos. Con paciencia, díganme en la C y en la D qué signo vamos a poner, mayor o menor. En la A, profesor, es mayor. El compañero Edwin propone mayor. En el C, compañero, en el C. Ah, perdón, en la C, es mayor. ¿Qué dicen los demás compañeros? 12 séptimos es menor que 20 tercios, profesor. La compañera propone 12 séptimos es menor que 20 tercios. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Coincidimos? Sí, profe. ¿Qué dicen, Coincidimos, profe. ¿qué dicen los demás compañeros? Sí, profesor. Efectivamente, ¿verdad? Multiplicando mentalmente 12 por 3, 36 y 7 por 20 es 140. 140. 36 es menor que 140, por lo tanto 12 séptimos es menor que 20 tercios. Y en la D, 13/14 es mayor que 1/3. la compañera propone que 13/14 es mayor que 1/3. Conforme, Sí, profesor, conforme, sí. Muy bien. Profe. Mentalmente multiplicamos 3 por 13. 13 por 13 es 39. 14 por 1, 14. Y sí que sí, 39 es mayor que 14. Por lo tanto, 13/14 será mayor a 1/3. Este es un poderoso método que a veces olvidamos, ¿no? Y podemos comparar fracciones. Voy a compartir mi pantalla ahora con la asistencia de la clase. ¿Ya? Permítame. ¿Visualizan ustedes la asistencia? Sí, profesor.
Muy bien. Decimos presente, ¿ah?